¿Sabías que antes de Spider-Man, Sam Raimi ya había creado su propio superhéroe? Un personaje oscuro, trágico y extraño que marcó el inicio de su camino en el género que años después conquistaría Hollywood. Hoy vamos a hablar de Darkman, la primer gran incursión de Raimi en el cine de superhéroes. Sam Raimi se da a conocer en 1978 con el cortometraje Within the Woods, una especie de prueba de concepto para lo que después sería Evil Dead. Tras algunos tropiezos en taquilla, Raimi encontró en Evil Dead 2 la validación de Hollywood. Pero la gran pregunta era, ¿qué venía después? La respuesta llegó en 1990 con Darkman. Y aquí está el detalle, no era una adaptación de un cómic, sino un personaje completamente original. Bueno, eso de original entra en duda. Darkman es un homenaje a los monstruos de Universal. That's really what I wanted, was to create a man, a monster, who had a human soul, who was still a man. Kind of what they used to do in the classic old horror pictures, like Frankenstein or Phantom of the Opera, those types of films. Pero también toma inspiración de los tropos de las historietas. Un accidente lo transforma en vigilante como Hulk o Daredevil. Tiene un amor imposible como Spider-Man y sus villanos son mafiosos poderosos, un tropo típico de los 80 y 90. My brother Ivan and myself were comic book readers when we were younger, so I'm sure that had a big influence on the Darkman. Alejándose de los bosques oscuros de Evil Dead, adentrándonos de lleno en estas calles coloridas con estética de un tebeo, con un patrón de colores que repetiría en la Nueva York de su Spider-Man, dándole más presencia al rojo, azul y verde. Los villanos de esta historia son representados por el verde. Hasta sus edificios, Raimi los encuadra de la misma manera. También vemos a Darkman vigilando la ciudad o interrogando criminales cual Batman, o columpiándose por la ciudad como si de El Hombre Araña se tratase. Ahora, no hay que olvidar el contexto en el que nos encontramos. En 1990 el cine de superhéroes apenas daba sus primeros respiros. Teníamos a Superman en 1978 y a Batman de 1989. El éxito de Tim Burton con Batman convenció a todo Hollywood de darle una oportunidad a los personajes de cómic a dar el salto al celuloide, y a Universal de apostar por Darkman. Dato curioso, originalmente iba a ser una película de La Sombra, pero al caerse el proyecto, Raimi decidió crear su propio superhéroe, el cual tuvo su origen en un tratamiento de guión de 40 páginas. Y ojo a esto, años después, La Sombra sí tendría una adaptación, pero protagonizada con Alec Baldwin. El éxito comercial de Darkman tuvo como efecto dominó que se le diera entrada a personajes de cómics alternativos a Marvel o a DC a la pantalla grande, como lo son Spawn, las Tortugas Ninja, La Máscara o El Cuervo. Al igual que con otras películas, esta cinta tendría un proceso de producción complicado. Aquí empieza el caos. Bill Paxton era el favorito para el papel, pero se lo terminó quedando su amigo Liam Neeson. Aunque al final Paxton tendría su revancha ya que protagonizaría A Simple Plan en 1998, también dirigida por Sam Raimi. El eterno colaborador de Raimi, Bruce Campbell, era la opción soñada, pero el estudio lo rechazó porque, según ellos, todavía no era una estrella de renombre, aunque igual tuvo un cameo. En el guión participó Ted Raimi, hermano de Sam, quien al ser médico ayudó como asesor para las secuencias que mostraban los daños físicos que sufría el protagonista. Y viendo el potencial de transformar esta película en una franquicia, los guionistas Daniel y Joshua Goldin ayudaron a expandir los arcos de los personajes a posibles secuelas. Pero los nombres más interesantes en verse involucrados en esta producción son los hermanos Coen. Ellos ayudaron a darle los últimos retoques al guión. El resultado fue un libreto lleno de ideas originales, pero con huecos narrativos que contradecían la intención de su director de enfocarse en el lado más emocional de sus personajes. Esto obligó a Raimi a apoyarse en lo que mejor sabía hacer, su estilo visual. Y aquí es donde Darkman brilla. Como si de un Uroboro se tratase, Raimi usa todo su léxico visual para adentrarnos a este mundo. Y eso va desde el uso del zoom, planos aberrantes, collage de imágenes, uso del stop motion, el peso simbólico que le da a las manos como símbolo de pérdida, para después resignificarlas como un símbolo de poder. Sus eternos colaboradores vuelven a aparecer. Su hermano, quien en Evil Dead 2 interpreta a la poseída Henrietta, ahora pasa a ser un gángster. Dan Hicks regresa también como un gángster, justo después de también aparecer en Evil Dead 2 y en el futuro volvería en Spider-Man 2. Y obviamente Bruce Campbell, a quien ya mencioné hace unos momentos, quien también volvería para la trilogía del Trepamuros. Hasta el clímax de Darkman ocurre en una zona en construcción. ¿Qué otra película de Raimi terminaba de la misma forma? Y ahora que menciono esto, aprovecho el momento para recapitular algunos de los ecos que hay en la filmografía de este cineasta.
32 años después, Raimi regresaría al género con Doctor Strange 2. Esta película se estrena en un periodo en que el universo cinematográfico de Marvel barajaba cuáles serían sus próximos personajes y eventos que adaptaría, siendo el multiverso la opción elegida. Más de 30 años dividen ambas películas y curiosamente tienen las mismas características. Un guión que, si bien tiene conceptos interesantes, sus puntos negativos hacen que caiga en el escalón de pudo ser mejor. Como había mencionado, en Darkman esto se debió a los múltiples cambios que sufrió el guión durante su producción, pero en Doctor Strange 2 el elemento que entorpece su guión fue que esta película no solo es una secuela a la primera Doctor Strange, también es una continuación a una saga de películas que conforman un universo, y por lo tal debe presentar personajes que volverán para otras películas o series, o debe responder al status quo que impuso alguna serie anterior, además de recaer en la sobreexposición de eventos y personajes en vez de dejar a la película mostrar. Tienes en todo momento algún personaje que explica algo. Esto hace que la película se vuelva cansada y tediosa por momentos. Su director compartiría a la revista Rolling Stones que en las proyecciones de prueba el público se quejaba de no entender ciertos conceptos, y por esto tuvieron que hacer regrabaciones de ciertas escenas para introducir explicaciones. Y tristemente se siente como un retroceso, no solo para la carrera de Raimi, también para el género de superhéroes en el cine. Imagina venir de esta trilogía para terminar aquí. Es un poco frustrante. El punto positivo, por otro lado, vuelve a ser la dirección, los movimientos de cámara y el lenguaje visual que lleva usando desde el inicio de su carrera, además de agregar ideas bastante geniales como el Doctor Strange Zombie, que usa una capa hecha de almas condenadas, cuyo diseño puede tener cierto parecido a Darkman. Volviéndola a ver, creo que es una obra donde Raimi no tuvo tanta libertad para tomar el material y hacerlo suyo. Estaba bloqueado por un guión deficiente y por pertenecer a una franquicia muy homogénea en su identidad visual. Imagínense si esta película hubiera tenido un guión más pulido centrada 100% en el drama que viven sus protagonistas, dejando de lado el tema multiversal. Sin duda sería una obra más competente y una de las mejores películas de Marvel moderno, pero supongo que es como dijo el propio Raimi. Mientras más presupuesto tengas, menos será tu libertad creativa. Darkman no es perfecta, su guión es irregular, sus personajes quedan a medio camino, pero su importancia es enorme. Fue la primera vez que Sam Raimi demostró que podía llevar un superhéroe al cine con un estilo único. Sin el éxito comercial de Darkman, tal vez no habríamos tenido la trilogía de Spider-Man y, muy probablemente, el género de superhéroes sería muy diferente.